Voy a esperar 2 minutos a que terminen todas las personas y arrancamos. Hasta ahí 35 arrancamos. Así que bueno, estaba viendo el cronograma y el viernes tendríamos que haber visto el capítulo 7 y hoy, lunes, tocaba el capítulo 9. Y lo que estaba viendo, recordando mejor dicho, es que el capítulo 7 y 9 son capítulos relativamente cortos, con lo cual no va a haber ningún problema en ver los dos capítulos hoy, ¿sí? No va a haber ningún problema en ver los dos hoy, son temas muy sencillos, muy al punto, y están bastante basados en lo que habíamos visto en clases anteriores. Entonces, es simplemente dar una vuelta de tuerca más a algunas cosas que ya vimos, donde hay que aparecer algunas cosas nuevas, y ya con eso retomamos el cronograma normalmente, ¿sí? Y ya que estaba viendo el cronograma, que lo tenía por acá, pero creo que lo cerré. No, acá lo sigo. Y bueno, entonces se supone que el viernes pasado tendríamos que haber visto el capítulo 7 y hoy tendríamos que haber visto el capítulo 9. Vamos a ver el capítulo 7 y 9 hoy, ¿sí? Y se supone que el capítulo 10, que habla de impuestos, lo tenían que ver ustedes por su cuenta. Y hay una parte de impuestos que es realmente muy complicada de ver, entonces no creo que valga la pena que lo vean, no creo que sea suficiente, mejor dicho, no creo que sea suficiente que lo vean solos. Entonces lo que yo pienso hacer el viernes es dar el capítulo 10 y dar el capítulo 11 el viernes. Y después de eso, que sigue en el cronograma, después sigue el lunes 24, tendríamos que ver el capítulo 12, que es Monopolio. Ahí seguramente sí le voy a dedicar toda la clase a Monopolio, porque Monopolio es un poco más complicado. Y después el viernes, que ya ni me acuerdo qué fecha es, y después el viernes 28 tendríamos que ver el capítulo 14, que es oligopolio y competencia monopolística. Y como ese capítulo suele ser muy teórico, yo si es que los tiempos nos dan bien, lo que probablemente haga sea cubrir la parte teórica en la primera hora de esa clase y en la segunda hora de esa clase ponernos a hacer la mayor cantidad de ejercicios prácticos que podamos, pensando ya en el examen que sería en una semana después de esa fecha. ¿Ok? Entonces, ese sería más o menos lo que tengo planeado hacer de acá hasta que sea el primer parcial, que la fecha del primer parcial es el 5 de mayo. Entonces, vuelvo a hacer un mini resumen, voy a terminar que terminen de entrar. Entonces, vuelvo a hacer un mini resumen de lo que pienso hacer de acá hasta el 5 de mayo, que es el examen, ¿sí? Como para que todos más o menos tengan una idea de qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, hoy, lunes 17, vamos a ver el capítulo 7 y 9. Como son capítulos cortos, nos va a alcanzar. Y la remil puta madre, dejen de entrar, la concha bien de su hermana. Por Dios. Ok, voy a esperar un poco más, porque la puta madre no quiero volver a repetir esto otra vez. Ay, Dios, te juro que los quiero matar. Si fuera por mí, yo los mataría a todos, pero bueno, no es ilegal. ¿Qué voy a hacer? Bueno. Ok, supongo que ya no entra más nadie. Si entra alguien más, bueno, que te vaya a la mierda, ya fue. Entonces, volviendo a lo que decía. Cronograma de acá hasta el 5 de mayo, que es el examen. Entonces, hoy, lunes 17 de abril, vamos a ver capítulo 7 y 9 del libro. ¿Sí? Los vamos a ver todo hoy. Después, ¿qué le sigue a eso? Después le sigue, se supone que el capítulo 10 lo tienen que ver por su cuenta, pero yo pienso que hay una parte que es de impuestos que es muy difícil que lo vean por su cuenta, con lo cual el viernes 21, que es la clase presencial, vamos a ver el capítulo 10 y el capítulo 11. ¿Sí? Después el lunes 24, que es virtual, vamos a ver Monopolio. ¿Sí? Capítulo 12, Monopolio, esta clase sí es más larga, esa clase sí es más complicada, entonces eso lo vamos a ver en toda la clase virtual del lunes. Y después el viernes 28 de abril, que es la última clase antes del examen, voy a dedicar la primera hora a ver el capítulo, ¿cómo capítulo era? Capítulo 14, ¿sí? Toda esa primera hora del capítulo 14, y después el resto de la hora tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios relevantes para el examen. Esa va a ser la idea que tengo para
para la última, antes del parcial. Después ya en el examen, bueno, ahí ya vemos, ahí las clases están echadas, ahí ya verán qué harán. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, duda con esto? Cierto, yo les había dicho que tenía que preparar unos ejercicios para practicar, que todavía no lo hice, me da mucha paja, así que en algún momento lo haré, espero que no me tarde demasiado. ¿Sí? Pero igual ya va quedando más o menos claro qué es lo que voy a tomar, qué es lo que no voy a tomar. Por ejemplo, hagamos un repaso de qué voy a tomar hasta ahora, que les dije que voy a tomar. Entonces, si ustedes lo recuerdan bien, la primera cosa que vimos que voy a tomar, ¿cuál era? Eran los ejercicios de oferta y demanda, ¿se acuerdan? Hay un enunciado que me mueve la oferta, que me mueve la demanda, me las mueve obviamente al mismo tiempo, y eso genera que haya un nuevo equilibrio, y dependiendo de lo que se mueva, van a determinar efectivamente qué pasa con el precio o la cantidad, y la otra variable va a quedar indeterminada, ¿sí? ¿Ok? Entonces ya saben que eso va seguro. Después, lo segundo que va ahí es elasticidad, ¿sí? Les voy a dar también un enunciado, me voy a mover de un punto A hacia un punto B, y les voy a preguntar sobre la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad ingreso de la demanda, la elasticidad precio cruzado de la demanda o la elasticidad precio de la oferta, ¿sí? Y no es solamente, acuérdense que no es solamente calcular la elasticidad. Una vez que calculan la elasticidad, tienen que interpretar el resultado, ¿sí? Si la elasticidad precio de la demanda, qué sé yo, me da 0,5, yo puedo decir, por ejemplo, dos cosas, y tengo que decir esas dos cosas. Número uno, la interpretación genérica. Si el precio de un bien sube un 1%, la cantidad demandada baja un 0,5%. Y como la elasticidad me da, o si quieren, el valor absoluto de la elasticidad me da entre 0 y 1, puedo decir que es una demanda relativamente inelástica. ¿Ok? ¿Más o menos van entendiendo cómo funciona esto? Eso sería con elasticidad. Y después lo que vimos fue del capítulo 5. En el capítulo 5, lo que voy a tomar efectivamente viene hoy, porque hoy lo terminamos de dar. Así que pueden como obviar ejercicios de ahí si quieren, porque lo que realmente importa es el capítulo 6, que ya vimos un ejercicio sobre cómo sería el capítulo 6, ¿sí? Nos dan ecuaciones sobre el costo total y el costo marginal y el precio, y a partir de ahí nos dan unos enunciados para poder responder algunas preguntas y sobre todo graficar las curvas y todo eso que ya vimos también. Y después la otra cosa que les iba a tomar era entrada y salida de empresas del mercado, que fue el último gráfico que vimos. Entonces hasta ahora esas son las 4 cosas que vimos del examen, ¿sí? Profe, ¿y en el examen cuántos puntos eran? Perdón. 8. Ah, ok. O sea, los voy a matar en pocas palabras. No llegué a escuchar el último que dijo. Dijo ecuaciones de costo total y el... Costo marginal. Ok. Fue lo que vimos en la última clase, ¿te acuerdan? Que me hicieron No, repetir y después 800 dijo mil lo veces. de entrada de empresas en el mercado y salida. Eso fue lo último que vimos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería el primer ejercicio? O sea, del capítulo 6 vimos 2 ejercicios. El primer ejercicio, ¿cuál era? Era que yo les daba una función de costo total, les daba una función de costo marginal y les daba como dato un precio, y a partir de ahí podían calcular todo lo demás. Y con esos 3 datos pueden calcular todo lo que necesitan. Y el otro ejercicio fue, bueno, entrada y salida de empresas en competencia perfecta, que tenía que ver con los beneficios. Si los beneficios son positivos, entran más empresas hasta que el beneficio vuelva a ser cero, o si los beneficios son negativos, salen empresas hasta que el beneficio vuelva a ser ¿cuánto? Cero. Pero eso es secuencial, y si ustedes se dan cuenta, siempre es lo mismo. La idea es que se puedan dar cuenta de cómo es el patrón. Una vez que entienden el patrón, es solo repetir una y otra vez lo mismo. Entonces lo que tienen que tratar de esforzarse es en identificar el patrón de comportamiento. Y ya está. Ya todo eso lo demás es repita una y otra vez. Y ahí la dificultad empieza a ser considerablemente menor. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser un poco... Hay una parte que sí o sí va, que es la parte de control de precios. Eso va a ir sí o sí. Y externalidades y bienes públicos, bueno, ya vemos, porque generalmente lo hacen para el orto, pero ya vemos.
¿Qué sale de esto? Entonces, a priori, de la clase de hoy van a salir 2 ejercicios, ¿sí? Uno de cada capítulo. ¿Ok? Bien. Entonces empezamos con el capítulo 7. Antes de que empiece, ¿preguntas, dudas con algo? No, profe. Ok, supongo que no. Entonces, siempre me pasa eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no me quiere abrir. ¿Mm? Yo cuando hace eso. Otra vez. Soy un imbécil, ahora entendí por qué. Bueno, espera por hijo. Ahí está, genial. Bien, entonces, capítulo 7, la competencia perfecta y la mano invisible. ¿Ok? Entonces, de acá, al principio va a ser pura sanata y la única parte que realmente importa es la parte del final, ¿sí? Pero es necesario presentar primero ciertos aspectos del mercado y después ver lo que pasa cuando hacemos control de precios, que es lo que vamos a ver, que es control de precios. Y lo que va a ir al examen específicamente va a ser control de precios, ¿ok? Entonces, vamos a leer algunas cosas acá que dice Adam Smith, el padre de la economía, conjeturó que el interés particular es un ingrediente necesario para que una economía funcione con eficiencia, una idea que formuló en su tratado titulado La riqueza de las naciones. Básicamente lo que estoy diciendo acá es que cuando los agentes, tanto oferentes como demandantes, van al mercado, de vuelta, ¿qué es lo que intenta hacer el oferente? Trata de vender la mayor cantidad de bienes posibles, ¿sí? Al mayor precio posible, o sea, buscando su propio beneficio individual, y el consumidor trata de conseguir la mayor cantidad de bienes al menor precio posible, o sea que también va a perseguir su propio beneficio individual. O sea que la idea de Adam Smith es que todos tenemos 2 agentes, compradores y vendedores, que van al mercado tratando de buscar el mejor trato para sí mismos. Buscan beneficio individual. Y lo que se llama la mano invisible del mercado es que el mercado, al ser el lugar en donde interactúa oferta y demanda, redirecciona ese interés de búsqueda de satisfacción individual en el mejor resultado social posible. Eso es lo que logra el mercado cuando, a través de la interacción entre varios oferentes y varios demandantes, ¿sí? Entonces, este razonamiento acabó conociéndose como el poder de la mano invisible. Es una idea contundente porque sugiere que cuando se dan todos los supuestos de un mercado perfectamente competitivo, la persecución del interés propio favorece el bienestar del conjunto de la sociedad, casi como si los individuos estuvieran guiados por una mano invisible que los indujera a ello. Ahora, ¿cómo es que pasa esto? Básicamente hablando. Individualmente, cuando uno va individualmente al mercado como un comprador, ¿qué les dije? Yo quiero conseguir el mayor producto posible al menor precio posible. El vendedor, cuando va al mercado, también quiere vender la mayor cantidad posible al mayor precio posible. Pero ese es mi interés individual. Ahora, cuando yo voy efectivamente al mercado, como vendedor es más fácil de entender. Si yo voy como vendedor al mercado, ahí me doy cuenta que no soy el único vendedor. No soy el único vendedor en el mercado. Soy uno de muchos. Y encima, si se cumplen todos los supuestos de competencia perfecta, ni siquiera tengo tanto peso en el mercado. Entonces, si bien lo que yo quiero es tratar de vender lo máximo posible al mayor precio posible, ¿con qué me termino encontrando? Con que tengo que competir con quién? Con otros vendedores. Entonces, ya mi manera de conseguir el mayor precio posible ya deja de ser vender lo mayor posible, al mayor precio posible, sino tratar de vender lo mejor posible al menor precio posible. ¿Para qué? Para poder competir con quién? Con otros vendedores.
Yo voy a tratar de ofrecer lo máximo posible al menor precio posible, porque tengo que competir con otros vendedores. Lo mismo va a pasar con los consumidores. Yo originalmente quiero consumir lo máximo posible al menor precio posible. Pero también, ¿qué pasa? Tengo que competir con quién, con otros compradores que también quieren pagar, están dispuestos a pagar dinero por un bien. Entonces también, lo mismo, voy a tratar de conseguir la mayor cantidad posible teniendo en cuenta que estoy compitiendo con otros consumidores. Y esa interacción, cada uno al querer buscar su propio interés individual, lleva a que se logre la mayor eficiencia posible. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos que estamos alcanzando la mayor eficiencia posible? Porque solamente con competencia perfecta y solamente a través del mercado se maximiza el excedente del consumidor y se maximiza el excedente del productor. Que eso ya lo vimos, ¿sí? Ya habíamos visto que era cada uno. Entonces, ¿me pueden recordar qué es el excedente del consumidor? Sí, es la diferencia entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar y lo que realmente paga. Bien, y análogamente el excedente del productor es la diferencia entre lo que un productor está dispuesto a cobrar y lo que efectivamente cobra. Bueno, lo que nos dice esto es que a través del mercado se maximizan esos excedentes, ¿sí? ¿Cómo funcionaría eso? Acá, si bien el libro no elige el mejor ejemplo o la mejor manera de dibujarlo, acá lo voy a dejar de compartir. Les voy a mostrar cómo funcionaría esto, entonces. Como siempre, Paint se vuelve una herramienta simple, pero bastante útil. Entonces, yo tengo acá típico mercado de oferta y demanda, que ya lo conocemos, ya lo vimos, bla, bla, bla. Bien, ahí va todo bien, no hay problema. Después tenemos acá la curva de demanda, ¿sí? Acá tenemos la curva de oferta. Solamente en el precio de equilibrio, ¿sí? Que es cuando se cortan oferta y demanda, ¿sí? Igual ya que estábamos para hacerlo del todo bien, acá tenemos demanda, acá tenemos oferta, acá tenemos cantidad y acá tenemos precio. Entonces, me garantizo yo. Un equilibrio. Que se maximice, ¿qué? Que se maximice el excedente total de la economía. ¿Sí? Imagínense acá. ¿Este qué sería acá? ¿Excedente de quién? Este sería el excedente del consumidor y este sería el excedente del productor. ¿Sí? Y si yo sumo el excedente del productor más el excedente del consumidor, lo que obtengo es el excedente social. ¿Sí? El excedente social es una manera de medir la eficiencia con la cual se logra satisfacer necesidades. ¿Sí? Entonces, vean que cualquier otra combinación de precios me da que un excedente que es como, un excedente que es menor. Y déjenme mostrarles cómo eso podría funcionar. Yo lo que quiero es, déjenme ver si lo puedo hacer de otra manera. Yo lo que busco, si quieren, acá, es que los excedentes, ¿sí? Sean los mayores, tengan el mayor valor posible. ¿Sí? Ahora, antes de diferenciar los excedentes del productor y del consumidor, el excedente sería más o menos toda esta área que estoy marcando. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Ahí, no, porque... Hágate ahí, la puta madre. Ahí, bueno, no tanto. Pero bueno, ya me entienden la idea. Y esto de acá, y esto de acá, y esto de acá, y esto de acá. Ahí, por acá. Y esto de acá. Entonces, todo eso sería el excedente total, ¿no? Y después lo dividimos entre el excedente del consumidor y del productor. Si yo pusiera otro precio, que no sea el de equilibrio, el excedente es menor siempre.
Por ejemplo, si yo borro todo, no, mejor lo voy a hacer así. Ahí está. Si yo, en lugar de poner el precio de equilibrio, ¿sí?, pusiera otro precio, el que sea, por ejemplo, este precio de acá, ¿sí?, ¿a quién estoy reduciendo? ¿A quién estoy perjudicando? Al excedente del consumidor. Perfecto, el excedente del consumidor. ¿El excedente del productor dónde estaría? Estaría ahora, ¿sí?, en lo que sería, bueno, voy a marcar con naranja acá. Esto sería entonces el excedente del consumidor, ¿no? Y si yo pongo, ay Dios, y si yo pongo, y el excedente del productor sería esto de acá, ¿sí? ¿Y qué pasaría con este triángulo? Es como que si se perdiera o no de lo que captura del productor y del consumidor, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo acá? Sí. O sea que si el precio fuera otro, tengo menos excedente que antes. El único precio que me garantiza que el excedente total alcanzó su mayor valor posible, ¿cuál es? ¿El precio de qué? ¿De equilibrio? El precio de equilibrio. Cuando yo veo el precio de equilibrio, mi excedente es como un triángulo bastante grande, o si quieren la suma de dos triángulos, ¿ok? Pero cuando yo elijo un precio que no sea el precio de equilibrio, yo tengo un excedente que es menor. Entonces, el único punto en el cual los excedentes se maximizan es en el precio de equilibrio y en la cantidad de equilibrio. Básicamente estoy diciendo es, dejar que oferta y demanda se interactúen por sí solos, y en donde se determina el precio y la cantidad de equilibrio, se maximizan el excedente del consumidor y se maximiza el excedente del productor. Lo que estoy haciendo, en este caso, lo que se llama economía, estoy maximizando eficiencia. Estoy dejando que el mercado asigne de manera eficiente los recursos. Ahora, ¿cuál es el problema de economía? En economía, ¿solamente buscamos eficiencia o también buscamos eficiencia y equidad? El problema es que en economía no solo se busca eficiencia, también se busca eficiencia y equidad. Entonces la pregunta es, ok, ¿cuál es el resultado más eficiente? El resultado más eficiente, el resultado que mejor asigna los recursos, ¿cuál es? Es dejar que oferta y demanda interactúen, donde se determine el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, vos dejás que eso sea así y ya está. Pero ahí viene el problema, pero pará, el precio de equilibrio no me parece un precio justo. Como no me parece un precio justo, voy a intervenir. Porque lo que yo quiero es equidad. No quiero eficiencia, quiero equidad. Quiero que esto sea igual para todos, o que sea justo para todos, o que sea pagable por todos. Eso es medio discutible qué significa que algo sea justo o no, pero bueno, pasa en la vida real. Entonces, básicamente lo que está diciendo esto es que el mercado es el que mejor asigna los recursos. Nadie asigna los recursos mejor que el mercado. Nadie alcanza mejor eficiencia que el mercado. Ahora, el problema es, si ya sabemos que nadie asigna los recursos con más eficiencia que el mercado, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y por qué lo intervenimos si nadie asigna los recursos de manera más eficiente? Porque hay alguien con que solo basta con que alguien piense que esto no es justo o que no es equitativo, con el criterio que cada uno se le ocurra, esto lleva a que intervengamos en el mercado. Y ya sabemos que el resultado va a ser peor, no va a ser mejor. Pero peor o mejor a veces también depende del punto de vista, y eso es lo que vamos a ver en un rato. ¿Ok? Entonces, para resumir, que esto ya lo vimos ya. El excedente del consumidor, ¿qué era entonces? Es la diferencia entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar y lo que el consumidor efectivamente paga. Entonces, gráficamente, ¿cuál es el área del excedente del consumidor? Es la curva de demanda, la línea horizontal marcada por el precio de equilibrio y el eje vertical. Habíamos dicho que era ese triángulo. ¿Y qué era el excedente del productor? El excedente del productor era la diferencia entre lo que el oferente está dispuesto a pagar y lo que el oferente está dispuesto a vender y lo que el oferente efectivamente, y el precio al cual el oferente efectivamente vende. ¿Y cómo está marcado en ese gráfico? Con la curva de oferta
el eje vertical y la línea horizontal de precio de equilibrio. Okay. Entonces, de vuelta, es el mercado. Si ustedes dejan que el mercado actúe por sí solo, maximiza el excedente del consumidor, maximiza el excedente del productor y maximiza el excedente social. Hasta ahí vamos, todo bien, hasta ahí todo bien. Entonces, nadie asigna los recursos mejor que el mercado, bla, 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 ya lo habíamos visto eso. ¿Y cómo es que sabemos que el mercado asigna los recursos de manera eficiente? Bueno, un poco tiene que ver con lo que habíamos visto en la última clase. Y acá se los voy a mostrar. Imagínense que cómo es que el mercado, cómo sabemos que el mercado es el que mejor asigna recursos. Ok. Imagínense ahora, por ejemplo, que la gente está preocupada, por ejemplo, por la contaminación ambiental, por ejemplo, y quiere dejar de utilizar auto, o quiere utilizar menos transporte público, ¿sí? Dice, ok, la aposta ahora, ¿qué es? Es andar en bicicleta. Entonces, de repente, ¿qué hay? Hay más demanda de ¿qué? De bicicletas. Ahora, ¿porque la bicicleta está más barata? No, simplemente porque hay un cambio en los hábitos, un cambio en los gustos y preferencias. Entonces, de repente hay un aumento de la demanda de bicicletas. Ahora, si hay más demanda de bicicletas, ¿qué pasa con el precio de las bicicletas? Aumenta. Aumenta. Entonces, ¿qué me está diciendo el mercado a través del aumento de precio? El mercado, la gente quiere más que... Bicicletas. Necesito que asignes más recursos, ¿dónde? Con respecto a las bicicletas. O sea, yo necesito que saques recursos de otros sectores de la economía y los mandes ¿a dónde? A las bicicletas. A las bicicletas. Entonces, ¿cómo me avisa el mercado que eso es así? Aumentando el precio. Aumentando el precio. Entonces, si ustedes ven el gráfico que tienen acá, ven que este sería el gráfico de costos de una empresa individual, que fue lo que vimos en la última clase, en donde el precio, que sería igual al ingreso marginal, se corta con el costo marginal por encima de ¿quién? Del costo total medio. Entonces, si la intersección entre el costo marginal y el ingreso marginal está por encima del costo total medio, tengo beneficios positivos, cero o negativos. Positivos. Positivos, exactamente, porque el precio que me estoy pagando me cubre más que el costo total medio. Por ende, yo tengo beneficios positivos. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo, mirá, yo que me dedico a bicicletas y de repente, así de la nada, porque la gente se está peleando por más bicicletas, me sube el precio. Como me sube el precio, ¿qué pasa con mis beneficios? Son más grandes que antes. Entonces, si son más grandes que antes, ¿qué voy a hacer yo? Vender más. Voy a producir más bicicletas. U otra persona que estaba produciendo otra cosa, ¿qué va a hacer? Va a venir a producir ¿qué? Claro, va a querer. Todo lo relacionado a bicicletas. Y va a venir a producir bicicletas. Y de repente estamos produciendo más bicicletas que antes. Y si producimos más bicicletas que antes, ¿qué pasa con el precio? Disminuye. El precio baja ¿hasta qué? Hasta que los beneficios vuelvan a ser ¿cuánto? Ay, no sé. Van a ser cero. ¿Sí? Ah, Porque si hay alguien que está ganando mucho dinero, ¿a quién atrae? A otros vendedores. Si vos acá haciendo esto te estás ganando plata, yo también quiero formar parte de eso. Yo también voy a empezar a vender bicicletas. A tal punto que los beneficios van a ser ¿cuánto? Cero. ¿Pero qué pasó con la producción de bicicletas? ¿Aumentó o no? Efectivamente, Sí, ¿aumentó o no? Sí, La aumentó. respuesta es que sí aumentó. Entonces, ¿qué hizo el mercado a través de precios? Yo te digo que las bicicletas son más caras para que vos hagas ¿qué? Produzcas ¿qué? Más bicicletas. Y al revés, imagínense que ahora la gente, de vuelta, piensa que las bicicletas son inseguras, si quieren el ejemplo al revés, y quiere demandar menos bicicletas. Entonces, el precio baja. Si el precio baja y antes tenía beneficios igual a cero, ¿cómo tengo ahora los beneficios? ¿Cómo son ahora? Negativos. Negativos, correcto. Entonces, ¿qué me está diciendo el mercado? Estás produciendo ¿qué? Demasiadas bicicletas. Deberías dejar de producir, deberías producir menos o producir ¿qué?
¿Otra cosa? Entonces, otra cosa. Entonces, esa es la manera que tiene el mercado, a través del sistema de precios, de dar información. Si el precio está subiendo, ¿qué está diciendo? Hay más demanda de esto. Deberías poner más recursos acá. Si el precio está bajando, hay demasiada demanda de esto, pero hay demasiada oferta de esto, deberías sacar los recursos y ponerlos en otro lado. O sea que a través del sistema de precios, el mercado me avisa dónde tienen que ir los recursos para que se aprovechen de mejor manera. Por eso es que decimos que nadie asigna los recursos mejor que el mercado. Porque el mercado, a través del sistema de precios, te dice hacia dónde se tienen que mover los recursos. A través del sistema de precios. Si un bien está cada vez más caro, ok, vas por acá. Si está más barato, ok, me voy de acá. Igual también tiene que ver con los beneficios. Si los beneficios son mayores a cero, menores a cero, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, todo esto simplemente fue para decir, que el mercado, a través del sistema de precios, te da señales sobre a dónde tienen que ir los recursos. Para que la economía funcione de la forma más eficiente posible. No equitativa, ineficiente. Porque en un mundo de equidad, ¿qué es lo que supuestamente se busca? Se busca que todos ganen lo mismo o que todos ganen parecido. ¿Sí? En cambio, ¿qué es lo que busca la eficiencia? La eficiencia busca que el recurso se utilice de la mejor manera posible, pero no te dice nada sobre cómo se distribuye el recurso. ¿Entienden la diferencia entre eficiencia y equidad? Lo que busca la eficiencia es que vos utilices los recursos de la mejor manera posible, pero no te dice nada sobre cómo se reparte la torta. Esa es otra cosa. En cambio, equidad lo que te dice es, ok, la torta debería repartirse de manera más equitativa. Entonces, esa es la contraposición de intereses. ¿Sí? Por un lado, tenés a la gente que quiere que la torta sea lo más grande posible y no le interesa tanto cómo la torta se reparte. Y otros lo que te van a decir es, ok, prefiero que la torta sea más chica, pero que esté mejor distribuida. Porque ese es el problema. Cuando vos empezás a tocar la economía, efectivamente la torta de eficiencia se hace más chica y si la distribuyes equitativamente, pero vas a distribuir menos. Si vos querés que la torta sea lo más grande posible, dejás que el mercado actúe, pero no hay garantías sobre cómo se distribuye esa torta. Puede ser que haya mucho para unos pocos y poco para todos los demás. Pero la torta es lo más grande posible. En cambio, los que quieren más equidad te van a achicar necesariamente la torta y van a tratar, la palabra es tratar de repartirlo lo más equitativo posible, que no es tan fácil tampoco. Entonces, hay contraposición de intereses. Y es complicado, todavía no se resolvió eso. Y por qué se hacen algunas cosas o no, y bueno, depende de las intenciones que tengas o de que vos priorices qué es más importante o no. ¿Sí? Entonces, hasta ahora todo lo que dije fue pura cháchara, ¿sí? Bla, 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 son cosas que ya vimos. Entonces acá viene el problema. El problema es que ya entendimos por qué el mercado asigna bien los recursos, bla, bla, bla. O sea, claramente todo esto que yo dije no lo voy a tomar ni nada, ¿sí? Simplemente les acabo de decir por qué el mercado asigna los recursos de mejor manera. Pero aún así vamos a intervenir en el mercado. ¿Por qué? Porque queremos un resultado que sea justo. ¿Qué es justo? No tengo la más puta idea, pero quiero que sea un resultado justo. Esto me parece injusto. No, me parece injusto, voy a intervenir. De vuelta, ¿qué es justo, qué es injusto? Va a variar dependiendo de cada uno, de lo que piense cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver ejemplos particulares de cómo intervenir en el mercado y generar un resultado peor. No mejor, peor. ¿Sí? Entonces, lo que voy a examinar es exactamente esto que voy a hablar ahora, que se llama control de precios. Hay un control de precios que es más conocido que otros, que es el de precios máximos. ¿Sí? Entonces, precios máximos, precios cuidados, precios justos, precio pedorro, precio de mierda, pónganle el nombre que quieran, siempre la misma mierda, ¿sí? Ahora se llama precios justos. Y de vuelta, esto, de vuelta, no es porque esté particularmente en contra de este gobierno, sino que porque el concepto de control de precios no funciona. Y conceptualmente hablando, yo les pregunto a ustedes, ok, ahora el programa se llama precios justos. La primera pregunta que yo me haría es, ¿y qué hace que un precio sea justo? Y que sea justo para que ganen un win-win, que gane el consumidor y que gane el productor, ¿o no? Eso ya lo hace el mercado por sí solo.
Y no sé, que el consumidor no pague más de lo que debería pagar por un producto. Y ahí, ahí justamente, y ahí está el problema. ¿Debería alguien tener el poder de decidir cuánto debería ganar alguien? Y no. El problema es que, ¿cómo calibrás esa aguja tan fina? ¿Con qué criterio uno puede decidir cuánto es lo que puede ganar una persona con su negocio? ¿Con qué criterio uno puede decirle a otro, no, estás ganando demasiado, te lo quito y se lo doy a otro? Eso es un terreno muy pantanoso como mínimo. O sea, de vuelta es, ¿quién, para decirlo bien coloquial, quién carajo sos vos para decirme a mí cuánto puedo ganar o no? Yo entiendo la lógica detrás, es ok, yo queremos que todos estén dentro de todo en una situación parecida. Pero el problema para mí viene por otro lado. Las personas, ¿somos iguales o somos muy parecidas? Porque en realidad, obviamente, se trata de que haya igualdad entre la ley, pero en realidad las personas no son iguales. Nunca van a ser iguales. Las personas son distintas. ¿En qué sentido? Déjenme explicarlo bien para que no se genere más confusión de la necesaria. ¿Todas las personas son igualmente inteligentes o hay personas más inteligentes que otras? Hay personas más inteligentes. Hay unos más que otros. ¿Y todas las personas se esfuerzan con la misma intensidad o hay personas que se esfuerzan más que otras? Sí, son tomos Unas más que distintos. otras. Entonces, la cuestión es que hay resultados distintos porque las personas son distintas y porque los esfuerzos son distintos. Entonces, es casi utópico pensar que el resultado va a ser el mismo. Lo que se tiene que garantizar no es igualdad de resultados, porque eso es básicamente imposible. Lo que tenés que tratar de garantizar es igualdad de oportunidades. Y después cada uno, en base al esfuerzo o inteligencia que tiene a disposición, obtendrá el resultado que obtiene. Pero el hecho de pretender que todos tengamos el mismo resultado, cuando todos ya de entrada tenemos cierto grado de diferencia, y bueno, no pareciera que vaya a resultar bien. ¿Se entiende? Entonces, el problema es que se quiere tratar igual lo que no es igual. Siempre va a haber personas más inteligentes que otras. Siempre va a haber personas más visionarias que otras. Siempre va a haber personas que se van a esforzar más que otras. Eso siempre va a pasar. A ver, si bien hay excepciones, obviamente, pero generalmente, de vuelta, hay excepciones, pero generalmente si uno se esfuerza mucho y es inteligente, ¿cómo le va a ir generalmente? Bien. Bien, punto. Pero ahí está el problema. Algunas personas, por ejemplo, igual el ejemplo que voy a poner es un poco extremo, pero sirve para ejemplificar lo que quiero decir. ¿Todos saben quién es Elon Musk o no? ¿Lo ubican a Elon Musk? No. No. Bueno, Elon Musk es el dueño de Tesla, es el dueño de Twitter, es el dueño de Neuralink. O sea, es el que hace autos eléctricos, es el que compró Twitter hace poco, es el que tiene una empresa también de la inteligencia artificial. Y hasta no hace mucho era el tipo más rico del mundo. Si ustedes le escuchan hablar al tipo, ¿a alguien le cabe dudas de que el tipo es realmente muy inteligente? A los que lo conocen, a los que saben quién es. ¿Podríamos afirmar que el tipo es muy inteligente? Sí, claro. Y bueno, lo que él obtuvo es en parte, no digo del todo, pero es en parte el resultado de la inteligencia y de la visión que él tiene que otros no la tienen. Entonces, pretender resultados similares o iguales es prácticamente imposible. Siempre va a haber diferencias. Siempre va a haber diferencias. Y pretender que todos podemos ser iguales, no va a pasar. Podés aspirar a que eso pase, pero porque aspiras a que eso pase, no va a pasar. Siempre las personas van a ser distintas. Y gracias a Dios, las personas son distintas, no son iguales. Lo que uno tiene que intentar garantizar es igualdad de trato ante la ley, bla, 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 todas esas cosas que sí, obviamente son deseables de conseguir, pero después es casi imposible que las personas sean iguales, porque no lo son, somos distintos, ¿sí? Por eso es que eso de la equidad es complicado encontrar el grado justo de equidad que uno quiere alcanzar, sobre todo porque cómo se decide qué es justo y qué no es tan fácil, no es tan sencillo. Bueno, habiendo dicho esto, veamos por qué precios máximos no funciona. No importa quién lo aplique. No importa que lo aplique a la derecha, a la izquierda, al centro, a la extrema derecha, extrema izquierda. No importa quién lo aplique, eso es irrelevante. Pero simplemente no funciona.
Ahora déjenme explicarles por qué. Si bien acá está bien graficado, prefiero... Bueno, empecemos por acá. Este gráfico de la izquierda. Tenemos oferta y demanda. Tiene intervención del mercado, ¿ok? Entonces, el área A, ¿qué sería? El excedente del consumidor. El Perfecto, consumidor, excedente consumidor. El área B, ¿qué sería? El excedente del producto. el productor. Bien, entonces tenemos el precio 2, que es el precio de equilibrio, y la cantidad 2, que es la cantidad de equilibrio. Ahora, imagínense que viene el gobierno y dice, ok, imagínense que este es el precio, qué sé yo, no sé, de 1 kilo de pan. Y que el precio de 1 kilo de pan, qué sé yo, no sé, está a en el mercado está a 2.000 pesos. Ponele. Entonces viene el gobierno y dice, ok, no, 2.000 es mucho. 2.000 es injusto. La gente no puede pagar 2.000 pesos por este bien. No puede. Esto es culpa de los oferentes, que son unos codiciosos, son unos malvados. Y no, esto no puede pasar, esto no puede ser. Entonces lo que dice es, ok, el precio del pan ahora ya no va a ser 2.000, ¿sí? Si bien el mercado dice que el precio va a ser 2.000, dice, no, esto es muy alto, el precio va a ser 1.000. Va a ser un precio que es como, o sea, para que el precio máximo tenga sentido, por definición, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser un precio que sea menor ¿a qué precio? Al de mercado. Al mercado, ¿sí? Para que un precio máximo tenga sentido, tiene que ser menor al precio de mercado. Porque si yo pongo un precio por encima del de mercado, si el precio máximo está por encima del de mercado, el precio ¿hacia dónde va a tender? Va a tender al precio de equilibrio, ¿sí? Porque no hay nada que me impida llegar ¿a dónde? Al equilibrio. Ahora, si yo pongo un precio máximo por debajo del equilibrio, ¿a dónde quiere ir el mercado? Si el mercado actúa por sí solo, ¿a qué precio quiere ir? Si no hubiera precio máximo, ¿cuánto sería el precio? El de equilibrio. 2.000, ¿no? Les dije 2.000, ¿ok? Ahora, si el precio máximo es 1.000, ¿el mercado puede ir al equilibrio? No. No puede ir. Ok. Entonces, lo que tenemos acá, que es el gráfico de la derecha, tenemos ese precio 1, ¿sí? Ese precio 1, ¿cuánto es? Es 2.000. O sea que ya este precio voy a tener un problema, que es que ¿cuánto está dispuesto a ofrecer la oferta cuando tengo el precio 1? ¿La cantidad 2 o la cantidad 1? Bien, mirando el gráfico que tienen ahí. Si el Uno. precio es ¿Puede 1, repetir, profe? sí, no hay problema. Veamos otra vez rápidamente el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda no hay intervención. El gobierno no interviene. Y en la interacción entre oferta y demanda tengo el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, que ahí está escrito como precio 2 y cantidad 2. ¿Lo pueden ver bien eso? Sí, sí. Ahora, pasamos al gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha del gobierno dice, ok, el precio de equilibrio me parece muy alto. El precio de equilibrio era 2.000. Me parece muy alto. Voy a poner un precio máximo de 1.000. O sea, que el precio 1 sería 1.000, por ejemplo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ok, si el precio es 1.000, ¿cuánto está dispuesto a ofrecer la oferta? ¿La cantidad 2 o la cantidad 1? Cuando el precio es 1.000. Cuando el precio es el precio 1. La cantidad 1. Bien, la cantidad 1. Ahora, si ustedes miran los dos gráficos, ¿qué cantidad es más grande? ¿La cantidad 2 o la cantidad 1? La 2. La La dos. 2. O sea que cuando tengo un precio máximo, ¿cuánto ofrece el productor? ¿Más o menos? Más. Menos. Menos, Menos. ofrece menos. ¿Se entiende? Ofrece menos. Ahora, ¿cuánto quiere demandar? ¿Cuánto quiere comprar la demanda? ¿Quiere comprar más que la cantidad 2 o menos que la cantidad 2? Más. Más. Ahora, ¿puede comprar esa cantidad? No. 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 No, porque no se produce tanto. Exactamente. Entonces, ahora voy a dejar esto que está acá y voy a ir con el Paint como para que lo puedan ver ya más paso a paso, que creo que es creo que tiene más sentido. Entonces, esto vamos a hacer uno nuevo. Entonces, tengo esto,
¿Sí? Voy a hacerlo más largo. Ya está. Un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Ah, no importa, lo borro después. No pasa nada. No. Sería acá. Bien, ya. Bien. Y acá tengo esto. Ok. Les habíamos dicho que si no interviene el mercado, yo tengo esto, ¿sí? Y yo tengo esto. ¿Ok? Y acá le voy a poner números como para que tenga mucho más sentido, ¿sí? Entonces, yo tengo acá. Entonces, cuando. ¿Están viendo lo que estoy haciendo? Sí, ok, perfecto, están viendo lo que estoy haciendo. Entonces, yo tengo acá, cuando se corta oferta y demanda, ¿sí? Cuando se corta oferta y demanda, yo tengo el precio de mercado y la cantidad de mercado, o de equilibrio, pues llámenlo como quieran, el mercado de equilibrio es lo mismo. Entonces, imagínense que es 2000, qué sé yo, ¿sí? El kilo de pan sale 2000, ¿y cuánto se vende? ¿Qué sé yo? Se vende, no sé, se venden 20 toneladas de pan, lo que sea. Se venden 20 toneladas de pan a este precio de 2000, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando no hay intervención de mercado. Se corta oferta y demanda, yo vendo 20 toneladas de pan a 2000 pesos, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá le pongo acá precios, lo que ya saben, ¿sí? Pongo acá precios, acá la cantidad, pongo acá oferta, le pongo acá demanda, sí, hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, de vuelta, viene el gobierno y dice, ok, no, 2000 es demasiado, no podés cobrar 2000, ¿sí? 2000 es mucho, 2000 no me gusta, es un montón, no quiero que cobres 2000, ¿sí? ¿Ok? No es el gráfico más prolijo, pero se entiende la idea. Entonces, no quiero que cobres 2000, 2000 es un montón. Y no quiero eso, y acá me olvidé de seguirla porque es importante. Si bien no es el mismo gráfico, pero la idea se entiende. No. No. Puede ser lo mejor. Ahí está. Ahí está. Bien. Y esto lo voy a poner. Voy a poner esto así. ¿Sí? Bien. Y acá era este. Ahí. Bien. Ahí está, mucho mejor. Bien. Entonces, como les decía, no 2000 es un montón, no quiero 2000. Por eso odio la virtualidad. Bien. Me parece que 2000 es mucho. No quiero que cobres 2000, yo quiero que cobres exactamente 1000. Ok, vamos a cobrar 1000. Bien. Entonces, el primer problema que se me crea cuando yo hago esto, yo decido cobrar, cuando yo exijo que cobrar 1000 a los compradores, diciendo, vos no podés cobrar más de 1000. Entonces, como yo no puedo cobrar más de 1000, con este nuevo precio tengo que determinar cuál es la cantidad ofrecida y cuánto es la cantidad demandada. Entonces, donde ese 1000 me toque la oferta, ¿qué me dice? ¿Cuánto se ofrece? Y donde ese 1000 toque la demanda, ¿qué me dice? ¿Cuánto se demanda? ¿Sí? Entonces, veamos mejor eso. Entonces, cuando el precio es 1000, ¿cuánto está dispuesto a ofrecer la oferta? ¿Más de 20 o menos de 20? Menos. Menos de 20. 20. Imagínate que va a ofrecer, qué sé yo, 10. Ofrece 10. Y cuando
El precio es 1000, ¿cuánto quiere comprar la demanda? ¿Más de 20 o menos de 20? Más de 20. Más de 20, ponele que quiere comprar 30. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Tenemos un exceso de qué? ¿De demanda? De De demanda. demanda. Exactamente, tenemos un exceso de demanda. Tenemos un exceso de demanda. ¿Cuánto quiere comprar la demanda? 30. Pero ¿cuánto puede comprar la demanda? 10. 10. Primer problema que tenemos entonces. Que si vos querés el precio a 1000, ok, te voy a vender a 1000, pero ¿cuánto te voy a vender? Menos. Te voy a vender 10. Claro, La demanda quisiera comprar ¿cuánto? 30. 30. Pero ¿cuánto termina comprando? 10. 10. Profe, eso es cuando, por ejemplo, ponen una oferta en el mercado y te dice cantidad máxima, no sé, 2. O sea que puedes llevar 2 nada más. Eso es simplemente, esa es por otra razón. Porque imagínate esto. Ahora vamos a llegar, bueno, si querés te lo explico ahora rápidamente. El problema es que cuando vos pones un precio máximo, un precio cuidado, un precio justo, como sea que lo llames, hay muchas cantidades disponibles o hay pocas. Pocas. Entonces, si vos dejás que una persona compre mucho de esas cantidades, ¿la estás beneficiando demasiado o no? Sí. Entonces, vos lo que querés es, ok, como este precio ya está cuidado, se supone que es solamente para aquellos que más lo necesitan. Entonces, por las dudas, no vamos a permitir más de 2 unidades por persona. Ah, ok. Porque si vos comprás 10, claramente ¿qué tenés? Poder adquisitivo. Claro. Claramente vos no lo necesitás. Pero ahí está el problema. Sí. ¿Cómo yo puedo asegurarme de que lo compre quien realmente lo necesita? Voy a estar pidiéndole a cada uno, che, ¿cuánto ganás? No, ganás mucho, vos no podés comprarlo, que lo compre otro. ¿Cómo haces eso? Claro, no se puede. Encima, imagínate, yo puedo ganar un montón. Imagínate que la Coca-Cola está en precios cuidados, que de hecho lo está. Algunos productos de Coca están en precios cuidados, o precios justos, o como se llame. Entonces yo lo puedo comprar, ¿sí? Yo lo puedo comprar. Y yo que tengo muchos ingresos lo puedo comprar. ¿Y yo lo necesito? No, no lo necesito, pero No. nada me impide que Que no lo compres. comprarlo, yo lo puedo comprar igual. Está bien, 2 unidades si querés, pero lo compro igual, cuando no lo necesito, no necesito ese precio de cuidado. O sea que la política está diseñada para supuestamente ayudar a los que menos recursos tienen, pero ¿a quién termina favoreciendo? A cualquiera que lo quiera comprar, tenga mucho ingreso o poco ingreso. Claro, Compraré sí. 2, pero compraré igual. Sí. Entonces ahí empieza a haber algunas fallas con esto. Pero terminemos de ver las fallas de esto entonces. Empezamos al gráfico de la izquierda entonces otra vez. Y el excedente del consumidor ya hemos dicho que acá tengo el área A, si quieren, y acá tengo el área B. ¿Sí? Entonces, en el gráfico de la izquierda, el excedente del consumidor, ¿a cuánto es igual? ¿A qué área? Al A. Al área B. El área A, ¿sí? ¿Me siguen en el gráfico? Sí. Y el excedente del productor, ¿a qué es igual? Al área Al de... área B. Al área B. Perfecto. Entonces, cuando yo decido sumarlos, ¿sí? En una suma, ¿cómo odio esto? No saben cómo odio esto. Ya fue a la mierda. Bueno, entonces cuando yo decido sumarlos, ¿sí? Cuando yo sumo el excedente del consumidor y el excedente del productor, tengo el excedente social. Esta ES significa excedente social. ¿Y cuánto es el excedente social? Es A más B, ¿no? ¿Sí? Lo que gana el consumidor y el productor es A más B. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Ahora, veamos cómo eso cambia en el gráfico de la derecha. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo cambia eso? Ok. Díganme entonces, ¿cuál es el excedente del productor? El que está por encima de 1000. ¿Por encima? ¿Del productor? Sí, del productor. Ah, por debajo. Lo que está por debajo de 1000. O sea que el excedente del productor podríamos decir que es esta mierda, este triángulo horrible y feo.
Ujú. Y el excedente del consumidor tiene que ser la diferencia, ¿sí?, entre lo que estaba dispuesto a pagar, que quién me lo da. El mercado. Me lo da la curva de demanda, Sí. y lo que efectivamente pago, que quién me lo da. El precio máximo. Ok. O sea que, díganme si me siguen o no, con esto que voy a hacer ahora, entonces, tengo que hacer esta línea. Esta línea, ¿cuánto se vende a 1.000 pesos? 10. 10. O sea que esto, la línea la tengo que llevar hasta dónde. Hasta la curva de la demanda. La Claro. curva de la demanda, perfecto. ¿Se entiende por qué? Porque ¿cuánto estoy comprando? 10. 10. Eso es lo que yo estoy comprando, ¿se entiende? Esta sí la quiero hacer recta. La concha de la lora. Ay, Dios. ¿Por qué me falla tanto el pulso? Ahí está. Uy, al fin, la concha de la lora. Bien. Entonces, ¿quién vas a hacer ahora el excedente del consumidor? Vas a hacer, ¿qué forma tiene geométrica? Una especie de rectángulo. No, porque acá, acá esto no es recto. Por eso, no sé. No, no es una especie de rectángulo, es una especie de cuadrilátero en todo caso. Mm. Este es un trapecio, ¿sí? Entonces, lo marco con el cursor a ver si me sigue. Entonces, el excedente del consumidor va a ser este trapecio, ¿se entiende? Ahora, ¿por qué es el trapecio? Porque es el precio que pago, ¿cuánto es? 1.000. El eje vertical, ¿y cuánto es la cantidad que yo consumo? 30. No, No. No, no. 10. 10. 10. O sea, de ahí sale, ¿se entiende? El trapecio. De pagar 1.000 y de consumir 10. Porque ahora estoy consumiendo 10. A mí me gustaría, condicional, me gustaría consumir 30. Pero ¿cuánto se me ofrece en el mercado? 10. 10. Entonces, esa área C, ese trapecio C, ¿qué es? Es el excedente del consumidor. Entonces, falta definir qué es este triángulo que está al lado de C. Y ese triángulo que está al lado de C la vamos a llamar, va a ser el área E. ¿Qué va a ser E? Es la pérdida de eficiencia. Ahora, ¿por qué E es la pérdida de eficiencia? ¿Había productores que estaban dispuestos a vender más caro que 1.000? Sí. ¿Y había consumidores dispuestos a pagar más caro que 1.000? Sí. Sí, ¿Y también. por qué, si ambos estaban de acuerdo, por qué no pueden hacer negocios? Por el precio máximo. Porque el gobierno lo impide. El gobierno está impidiendo que acuerdos voluntarios se lleven a cabo. Porque había productores que querían vender a más de 1.000 y había consumidores que querían pagar más de 1.000. ¿Se entiende lo que está pasando acá entonces? ¿Qué tengo acá entonces? Tengo esto. Ahora, díganme, ¿cuánto es el excedente del consumidor ahora? ¿Qué área es? ¿Cuánto? C. C, perfecto. Sí, El perdón. excedente del productor, ¿cuánto es? D. D. O sea que, ¿cuánto es entonces el excedente social? C más D. D más E D. más D, porque E no cuenta porque nadie se apropia de E. E son los planes voluntarios que se podrían haber hecho, pero ¿qué pasa? No se hacen. ¿Por qué no se hacen? Porque el gobierno impide un precio como Precio cuidado. un precio más alto, no permite un precio más alto. Entonces, acá, lo que pongo acá es que el excedente social, entonces acá es C más D. Entonces, mi pregunta es, ¿qué área es más grande? ¿A más B o C más D? C más D. ¿C más D te parece más grande que A No, más más B? grande A más B. No, no. O sea que A más B, o sea que el excedente social sin intervención es más grande que el excedente social con intervención. ¿Se ve entonces eso? Sí. ¿Lo pueden ver? Bien. Entonces, acá
¿Cómo va a ser el examen? El examen les va a plantear un precio máximo y ustedes tienen que graficar eso que acabo de graficar acá. Pero además tienen que hacer una explicación de qué es lo que pasó exactamente. Y para evitar que la caigan, los voy a mostrar en 6 pasos. Ustedes cuando ustedes en el examen les preguntan de precios máximos, tienen que escribir 6, tienen que hacer ese gráfico que está ahí, y tienen que explicitar 6 pasos bien sencillos, ¿sí? Empecemos por el primero. Y lo voy a escribir acá, después, una vez que escriba los 6 pasos, si quieren sacan captura de pantalla, da lo mismo. Entonces, el primer paso, ¿qué tiene que ser? Que el precio máximo tiene que ser, ¿qué? ¿Mayor a qué? Perdón, tiene que ser menor. Menor al precio de equilibrio. Espera. Entonces, primera cosa, el precio máximo tiene que ser menor al precio de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el precio, por ejemplo, el precio de equilibrio cuánto era? 2000, ¿no? ¿Qué pasaría si el precio máximo fuera 2500? Se seguiría comprando en 2000. Exactamente, no cambiaría nada. Porque si el precio máximo es 2500, ¿qué hace el mercado? ¿Qué me importa? Para mí, cuando interactuamos libremente, ¿cuánto es el precio máximo? Bueno, ¿cuánto es el precio de equilibrio? Perdón. 2000. O sea que si yo pongo un precio máximo de 2500, ¿cambia algo? No. No cambia nada, exactamente, no cambia nada, porque el precio máximo está por encima del equilibrio. Si yo dejo actuar libremente a los agentes, ¿a qué precio se llega? Al equilibrio. Al equilibrio, exactamente. Entonces, primer paso, el precio máximo tiene que ser menor al precio de equilibrio para que haya algún cambio. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me lleva esto? Como segundo paso, ¿a qué me lleva esto? Me lleva a que la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida. O sea que hay un exceso de demanda. ¿Se ve eso? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Lo ven eso? Cuando yo pongo el precio máximo, ¿cuánto es la cantidad demandada? 20. Mucho más. 30, la cantidad demandada es 30. Ah, 30, perdón. ¿Y cuánto es la cantidad ofrecida? 10. 10. O sea que yo tengo un problema de ¿qué? Tengo un problema de exceso de demanda. ¿Sí? Entonces, acá vamos al tercer paso. Que es que el excedente del consumidor puede mejorar o puede empeorar. Ahora les voy a explicar por qué. Cuando yo aplico el programa de precios cuidados, precios máximos, precios justos, lo que sea que se llame, ¿sí? El excedente del consumidor puede mejorar. ¿Por qué puede mejorar el excedente del consumidor? Porque antes lo que valía 2000, ¿cuánto vale ahora? 1000. O sea que eso genera un beneficio al consumidor, ¿o no? Siempre Sí. pagar menos por algo me beneficia, ¿o no? Sí. Sí. Pero también al mismo tiempo puede empeorar. Porque antes yo compraba, la demanda, ¿cuánto compraba? Una unidad menos. No, ¿cuánto compraba antes? 20. Ah, Sí. ¿Y ahora 20. cuánto compra ahora? 10. O sea, ¿qué es mejor? ¿Comprar 20 o comprar 10? 20. Entonces, por un lado, el consumidor puede mejorar porque paga menos que antes. Pero por otro lado también está peor porque hay menos cantidades disponibles para ser compradas. Sí. O sea que yo hago todo esto y ni siquiera estoy seguro si para beneficiar al consumidor, y ni siquiera estoy seguro si el consumidor en su totalidad está mejor. Porque es cierto, el consumidor paga menos, pero también hay una menor cantidad de consumidores que pueden comprar el producto. Eso también afecta. Entonces, ¿cuál es el problema de los precios cuidados, los precios justos? Van al supermercado y ¿qué pasa? ¿Los encuentran? Y no, muchas veces están en falta. Wow. O sea, muchas veces van y no están. Sí, es verdad. Entonces, ¿de qué sirve que sea más barato si una de cada dos no los encuentran? Entonces, por un lado, pagan menos, por otro lado es más difícil encontrarlos. Sí. Ahora, ¿por qué es más difícil encontrarlos? Porque el productor, ¿cuánto va a ofrecer?
una cantidad Va a limitada. ofrecer menos. ¿Y por qué va a ofrecer menos? Porque no hace caridad. Claro. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer, dentro de lo posible, lo que le dé más que... Beneficios. Y listo, que no está para hacer caridad. Fácil hacer caridad con el bolsillo de otro. Sí. Y no está para hacer caridad del producto, está para ganar. ¿Sí? Y no hay nada de malo en... Yo no sé por qué se demoniza tanto que alguien quiera hacer algo para ganar dinero. Eso en sí no está mal, pero que quiere vender como que está mal eso. No está mal. Porque cada uno trabaja, incluso también un salario. Si ustedes pudieran cobrar el mayor salario posible, ¿no lo cobrarían? La respuesta es sí. Sí, Y está bien que sea así. Cada uno quiere obtener lo máximo posible de algo. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa con el excedente del consumidor? Perdón, el excedente del productor. El excedente del productor empeora. ¿Eso lo sabemos o no? ¿Alguna duda de que empeora? ¿Alguien tiene dudas de que empeora el productor? ¿O queda claro por qué empeora? Y empeora porque le reducen sus cantidades de producción. Bien, no solo sus cantidades, también que le reducen. El precio el por el que precio. pueden vender. ¿Entiendes? O sea, empeora ¿por qué? Empeora ¿por qué? Porque vende menos y vende a menor precio. Pero no porque él quiere, sino porque lo están obligando. ¿Sí? Obligando. Entonces, claramente el productor, ¿qué pasa acá? Vende menos y vende a menor precio. O sea que claramente pierde acá el productor. ¿Sí? ¿Algún comentario querían hacer? Y número 5, hay pérdida de eficiencia. Antes no tenía eso, ahora sí lo tengo. ¿Sí? Hay pérdida de eficiencia. Entonces, si hay pérdida de eficiencia, como último paso, ¿qué pasa? Cae el excedente social. Entonces, esto es lo que pasa con cualquier precio máximo. ¿Se entiende? Vos, al intentar, yo puedo entender lo que uno intentó hacer. ¿No? Tiene que volver a escribir. ¿Qué buscaba el precio máximo? ¿Qué buscaba lograr? ¿Equidad? ¿Buscaba beneficiar a quién? Al consumidor. Al consumidor. Bueno, al hacer un precio máximo, ni siquiera estoy seguro de beneficiar al consumidor. Por un lado lo beneficio, porque paga menos. Y por otro lado lo perjudico, porque consigue menos unidades. Ujú. O sea que ni siquiera estoy seguro de haber beneficiado al consumidor. Ni hablar de que tampoco tengo manera de que los consumidores que menos tengan sean los que efectivamente compren esos productos. Porque puede venir alguien con mucho poder adquisitivo y aún así comprar esos productos. Nada lo impide. Entonces, por un lado beneficio al consumidor porque paga menos, pero por otro lado lo perjudico porque las cantidades son menores. O sea que ni siquiera estoy seguro si beneficia al consumidor. Sí estoy seguro de que a quién perjudique. Al productor. De eso estoy completamente seguro que lo perjudique. También estoy seguro de que hay pérdida de qué? De que hay pérdida de eficiencia. También estoy seguro que el excedente social es como menor. En pocas palabras, esto no funciona. Ahora, si ya sabemos que no funciona, la pregunta es ¿por qué se hace? Y bueno, porque vos crees, o al menos querés creer que esos pocos consumidores que vos beneficiás, vale la pena que es lo que vos beneficiás a esos consumidores, en teoría, considerás que más que compensa que perjudicar a todos los demás. ¿Más o menos se entiende por qué se hace esto entonces? ¿Preguntas, dudas con esto? Si quieren, hagan captura de pantalla a eso y ya pasamos con el otro caso. ¿Sí? Sí. Entonces captura a las 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pasamos al otro ejemplo.
Bueno, entonces, si por un lado tenemos precios máximos, el otro control, ¿cuál va a ser? Precios mínimos. Precios mínimos. Entonces tenemos que tener, y la cuestión es cuándo va a haber precios mínimos. Esa es la pregunta. Que no es tan trivial eso tampoco. Bueno, el mercado más importante en el cual hay precios mínimos es el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo va a haber lo que se llama un salario mínimo. Porque de vuelta, el salario es un precio más. El salario es el precio de qué producto o de qué servicio. La mano de obra. Y sí, El el trabajo que trabajo. ustedes tienen es un bien más, ¿sí? O un servicio más. Ustedes venden su fuerza de trabajo a cambio de qué. De un De salario. una remuneración. Exactamente, entonces ustedes venden el bien o servicio trabajo a cambio de un salario. Y el gobierno quiere poner lo que se llama un salario mínimo. Quiere que les paguen un mínimo por hacer ¿qué? Su trabajo. Y de vuelta eso también va a generar problemas. Por querer beneficiar a algunos, termina generando más daño del que quiere prevenir, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Bien. De vuelta acá va a haber directamente salarios, ¿sí? Y acá va a haber cantidad de trabajadores, ¿sí? Va a haber salarios, acá va a haber cantidad de trabajadores. Entonces, de vuelta, acá, esto no es trivial. ¿Quién ofrece empleo? ¿Las empresas o los trabajadores? ¿Quién qué, perdón? ¿Quién es el que ofrece empleo? ¿Las empresas o los trabajadores? Las empresas. No. Las empresas buscan empleo Buscan, claro. y los trabajadores son los que ofrecen el empleo. Porque ¿quién recibe la paga? Los trabajadores. Tenés cuidado con eso, de vuelta, para que quede claro. Son los trabajadores los que ofrecen el empleo, porque ¿quién recibe el salario? El trabajador. Son las empresas las que buscan o demandan el empleo y pagan por ese empleo. Por eso es que la oferta son los trabajadores y la demanda son las empresas. ¿Queda claro por qué entonces eso? Sí, profe. Bien. Entonces acá tengo entonces oferta, ¿sí? Y me falta la demanda. Son tantos colores que ya ni me importa. Entonces, obviamente, donde se cortan oferta y demanda, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el salario de equilibrio y la cantidad de trabajadores contratados, ¿ok? ¿Sí? Entonces, qué sé yo, a un salario mínimo de, no sé cuánto es el salario mínimo ahora, ¿70.000? ¿80.000? Bueno, ponle que 80.000. Hagámoslo bien argentino. O sea que el salario mínimo, no, perdón, el salario de mercado, voy a poner acá, sí, 70.000, ok, ahí está. Si dejamos que el mercado actúe por sí solo, ¿no? Es 70.000 el salario, y se contratan, ponele, no sé, 500.000 trabajadores, qué sé yo. Eso es lo que el mercado determina por sí solo. El salario de equilibrio es 70.000, 500.000 trabajadores son los que consiguen ese trabajo. Ahora, ¿qué dice el gobierno? Ok, no, 70.000 es muy poco. 70.000 no alcanza a cubrir ¿qué? El costo de vida. El salario mínimo debería estar por encima de esto. Ok, bueno, un salario mínimo, qué sé yo, va a ser 100.000. Qué sé yo. 100.000. Bueno, ok, que sea 100.000. No hay problema. Entonces, de vuelta volvemos a hacer esto. Oferta. Vamos a hacer esto. Demanda. ¿Sí? Acá tenemos oferta. Acá tenemos demanda. Perdón, ¿los 500 qué serían? ¿Los trabajadores que reciben ese salario o no? Claro, exactamente. Okay. Cuando el salario de equilibrio es 70.000, se contratan 500.000 trabajadores. Gracias. Correcto. Bien. Entonces, el gobierno dice, ok, el salario mínimo va a ser 100.000. Ok, que sea 100.000, no hay problema. Vamos a ver qué pasa.
Perfecto. Entonces, acá el razonamiento es exactamente inverso a lo que hicimos hace un rato, ¿sí? Tenemos que determinar cuánto está dispuesto a demandar y a ofrecer cada uno al nuevo precio, al salario mínimo, ¿se entiende? Sí. Y hasta que esto me salga, que es un año entero. Bueno, ya está, ya fue, se entiende, la mierda. Ahora mismo. Bueno, ok, entonces, cuando el salario mínimo ahora es 100.000, y obviamente para que el salario mínimo tenga sentido, ¿cómo tiene que ser con respecto al precio de mercado? Mayor. Mayor, porque si el salario mínimo es menor al precio de mercado, ¿qué es lo que cambia? Con respecto al mercado, nada. Esa condición no se la olviden nunca, ¿sí? Para que tenga sentido, tiene que estar por encima del precio de equilibrio. Si está por debajo, el mercado no tiene problema en llegar al resultado de equilibrio por sí solo, ¿sí? Entonces, díganme, ¿cuántos trabajadores quieren contratar las empresas cuando el salario mínimo es 100.000? ¿500.000 o menos de 500.000? Menos de Menos. 500. Menos. Poner que quiere contratar 300.000, ¿sí? Ponele. Y cuando el salario mínimo es 100.000, ¿cuántas personas quieren trabajar por ese salario? ¿Más de 500 o menos de 500? Más. Más. Más de 500. Bueno, ponele que son 700.000. ¿Qué tipo de problema tengo? ¿Tengo un exceso de qué? Oferta. De Tengo un oferta. exceso de oferta. ¿De oferta de empleo? Exactamente. O sea, hay mucha gente que quiere trabajar a un salario de 700, de 100.000, pero no hay tantas empresas que quieran contratar esa cantidad de empleados a ese salario. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Cuántos trabajadores terminan contratándose efectivamente? 300.000. Menos de Bien. la otra cantidad. ¿Y a qué salario? A un salario más alto. O sea, 100.000. Entonces, ¿qué termina pasando? Lo mismo que antes. Yo beneficio a 300.000 empleados que van a recibir ¿cuánto de salario? 100.000. Ahora, los otros 200.000, ¿cuánto reciben? 0. Cero. ¿Ya ven lo que causa un salario mínimo? Sí. Entonces, la pregunta es, pero de vuelta, igual no es tan fácil como lo hago sonar. Porque la pregunta es, pero mira, forro, a 70.000 no me alcanza para una mierda. No es justo. ¿Cómo va a ser el salario de 70.000 si no me alcanza para vivir? No es justo. No es justo. ¿Qué hacemos entonces? No sé. Bueno, bienvenida a economía. Vivimos en Argentina, no sé. No Y es ahí fácil. tendría que modificarse la economía más que el salario de la gente. Lo que pasa es que hay dos maneras de resolver esto, si quieren. Pero el problema es que llevan tiempo y durante ese tiempo, ¿quién sufre en el medio? Los trabajadores, como siempre. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, ok, salario de mercado 70.000 y 70.000 no alcanza para vivir. Esto se resuelve de dos maneras. Es, ok, yo no voy a trabajar por 70.000, por ende, no voy a ofrecer mi trabajo a 70.000. Entonces, si los trabajadores no quieren trabajar a ese salario, ¿qué tiene que hacer la empresa, sí o sí? Pagar más. Por sí sola tomar la decisión de qué? De aumentar el salario. Aumentar. Pero ¿cuál es el problema? En un contexto donde hay mucho desempleo, ¿qué es lo más probable que Para pase? cualquier cosa, claro. Lo más probable que pase es que el trabajador diga, bueno, es mejor 70.000 a qué? Que nada. Que nada, y me la banco. Y cuando la economía se recupera, ya son las empresas las que compiten, ¿por qué? Por contratar qué? Más Más trabajadores. base, ¿Y cómo los pueden atraer? Subiendo con un salario más Claro, alto. subiendo el salario, ¿se entiende? Pero primero tiene que mejorar la economía. ¿Y qué lleva a eso? Tiempo. Lleva tiempo. No hay soluciones mágicas. Y otra cosa que también pasa en Argentina, ok, salario mínimo en blanco me sale 100.000. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? ¿Contratar cómo? En negro. En negro. La informalidad en Argentina es muy alta, 48%, es muy alta. Casi uno de cada dos trabajadores está en negro. Cuando digo en negro, ni siquiera estoy diciendo monotributo, o sea, negro, nada. ¿Sí?
Porque monotributo igual cuenta como en blanco. O sea, hay más o menos 3 modalidades de trabajo en blanco: en dependencia, monotributo y responsable inscripto. Capaz hay otra más que me estoy olvidando. Pero son esas 3, ¿sí? Entonces el salario mínimo es en blanco. Como es mucho, ¿cómo lo arreglamos? En negro, porque en negro, ¿qué es lo que evitas pagar? Las cargas impositivas. ¿Sí? Que eso es otro problema también que tiene una larga discusión y todo eso. Entonces, no es tan fácil resolver este problema. Pero bueno, cuando yo pongo el salario mínimo, ¿qué es lo que logro? Logro que se contraten menos trabajadores. Esos afortunados cobran más, pero hay una cantidad no despreciable que ya directamente no tiene más trabajo y pasa a cobrar nada. ¿Ok? Entonces, todo tiene un precio, a eso es lo que voy. No es gratis tomar esta medida. Habiendo dicho esto, entonces, hagamos de vuelta las áreas. Lo mismo que antes, ¿sí? Déjenme ver bien. Entonces, esta área era A. Otro color mejor. Esta área era A, esta área era B, esta área pasa a ser la C, esta área pasa a ser la D y esta área pasa a ser la E. ¿Sí? Entonces, lo mismo de antes. El excedente del consumidor, ¿cuánto es? Acá es A, ¿estamos de acuerdo? El excedente del productor, acá, ¿quién pasa a ser? B. ¿Sí? Y el excedente social, ¿quién era? Es A más B. Hasta ahora igual que el anterior, ¿se acuerdan? Ahora, acá, ¿quién es el excedente del consumidor? ¿Qué área es en el segundo gráfico? Bien, C. la área C. ¿Y el excedente del productor quién es? D. Perfecto. Y otra vez el excedente social es ¿cuánto? C más D. Ahora, porque dejamos afuera E, porque E es la pérdida de eficiencia. Entonces, de vuelta, si yo comparo A más B versus C más D, ¿quién es más grande? A más B. A más B. Por ende, cuando estoy con un precio, con un salario mínimo, estoy siendo más ineficiente que sin el salario mínimo. Y de vuelta ahora, los mismos pasos que hicimos antes, solo que es a la inversa. ¿Sí? Entonces, paso 1. El precio mínimo, ¿cómo tiene que ser con respecto al precio de equilibrio? Mayor. Mayor. Bien. Segundo, la cantidad ofrecida, ¿cómo es con respecto a la cantidad demandada? Tengo más cantidad ofrecida que demandada. O sea que tengo un exceso de oferta acá, ¿sí? ¿Tienen hasta acá? Sí. Bien. Después, ¿qué pasa con el excedente del consumidor? ¿Mejora o empeora? Empeora. Bien, empeora. ¿Por qué? Porque contrato menos trabajadores. ¿Cómo son? Y con salarios como más altos, ¿sí? Sí. Tengo menos trabajadores y encima me salen más caros. Después, ¿qué pasa con el excedente del productor? Puede mejorar. ¿Qué hace que mejore? Y que el sueldo es más alto. Bien. Acuerden que el productor acá es el trabajador, ¿sí? Y puede empeorar, ¿por qué? Porque Que contratan menos a menos trabajadores. empleados. Bien. Menor cantidad de trabajadores contratados, ¿no? Vamos a hacerlo más grande. Y después tenemos el paso. Sí, porque no se ve. Oh, fuck it. Por empleo. Vamos a poner acá. Acá se me fue el 1. Ahí está. Bien. El paso 5, ¿cuál sería? Sería que hay pérdida de eficiencia. Es el área E. Y por último,
quiero que me quede así. Déjenme ver que quiero ver. Ahí está. Esto es lo que quería ver. Ahí está, ahora sí, no se me va a ir. Bien, que es el área E. Y por último tengo la parte C, que es ¿qué es lo que cae? Cae el excedente social. ¿Sí? Entonces, hacen esto en el examen y para mí ya está perfecto. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas con esto? Sí, profe, yo tengo una duda. En Sí. el 2 dice que aumenta la cantidad o sea que hay exceso de oferta. Claro, porque Me cuando está tomando el sí, salario mínimo es 100.000, ¿cuántos trabajadores quieren trabajar? más, ¿Cuánto más? Exactamente, ahí tienes números. 700. Bien, pasás de 500 a 700. Perfecto. Sí. Pero ¿cuántos trabajadores quiere contratar la empresa? 300. Eso es un exceso de oferta. Ah, me está tomando esos 2 puntos, no veía cuáles Exactamente. eran. Ok, listo. Exactamente. Eso estoy tomando. Hay más gente que quiere trabajar y hay menos ganas de contratar trabajadores. Entonces tengo un exceso de oferta de trabajadores. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, de vuelta, básicamente el examen va a ser literalmente eso. Les presento un precio máximo, tienen que graficar el mercado sin el precio máximo, con competencia perfecta. Después, aplicando el precio máximo, marcando las áreas, marcando quién es el excedente del consumidor, el excedente del productor, el excedente social, para un gráfico y para el otro. Y después hacer los 6 pasos que me resumen lo que pasa. Es un precio máximo, el precio máximo es menor al precio de equilibrio, la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida, tengo un exceso de demanda, el excedente del consumidor puede mejorar porque tengo menos precios, pero tengo menos cantidades vendidas, el excedente del productor empeora porque vendo menos a un menor precio, tengo una pérdida de eficiencia que es el área E y cae el excedente social. Si es un precio mínimo, es todo al revés, que es lo que vieron acá también. Entonces, lo único que tienen que hacer es hacer 2 gráficos, marcarme las áreas, marcarme la suma de excedentes, y después resumirme los 6 pasos que tienen que hacer. Es bien esquemático, no se pueden confundir acá. Y eso de cabeza va al examen. Es muy esquemático, muy fácil, muy al punto. ¿Sí? O sea, los 6 pasos hay que escribirlos así. Yo lo esquematicé para que, o sea, si querés después escribirlo todo en un texto seguido. Yo lo esquematicé para que sea fácil para ustedes, que esté ordenado. Pero si lo quieres presentar de otra manera, puedes presentarlo de otra manera, siempre y cuando esté bien explicado. Claro, pero por eso hay que presentarlo igual. No necesariamente igual, pero mientras sea, o sea, no es que es así o nada. Yo te sugiero así porque es más ordenado. Ok. Profe, ¿usted nos va a dar el precio mínimo y máximo o el precio de equilibrio también? Repetime la pregunta. ¿Usted nos va a dar el precio mínimo o máximo y el precio de equilibrio también o ese no nos los va a dar? Sí, tengo que darles ese dato. Ah, ok. Y como son, me olvidé de decirles, hay tema 1 y tema 2 en el examen, con lo cual a un tema le va a tocar precio máximo y al otro tema le va a tocar precio mínimo. Así que Ok. estudien los dos porque ustedes a priori no saben qué temas les va a tocar. ¿Okay? Y lo mismo va a ser, por ejemplo, con oferta y demanda. Con oferta y demanda, para un tema moveré las curvas para un lado y para otro tema las moveré para otro lado. Con elasticidad, le tocarán diferentes elasticidades, diferentes valores, diferentes interpretaciones. ¿Sí? Después, con el capítulo 6, algún tema le tocará ganancias y otro tema le tocará pérdidas. Así que, y como no saben a priori cuál tema les va a tocar, en un tema le va a tocar entrada de empresas, en otro tema le va a tocar salida de empresas. Siempre va a ser así. Con lo cual, y acá de vuelta, le digo, precio máximo a un tema, precio mínimo a otro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en esto entonces? Profe, una pregunta. Sí. Cuando usted dice el cálculo de excedente social, ¿solo hay que poner A más B o C más D, dependiendo? ¿O vamos a tener datos con números? Si te pidiera con números, por ejemplo, tendría que agregar unos números más y lo podrías calcular. Calculando, ¿cómo se dice? Triángulos y trapecios y cuadrados. Pero tendría que agregar Ah, unos ok, números más. era eso. Si yo agregara unos números más, lo podrías hacer tranquilamente.
¿Quieren hacerlo así? No. Está bien. Era una duda. Generalmente no pongo números acá. Pongo números en impuestos, que ahí sí es más relevante. ¿Ok? ¿Pero otra pregunta o duda? Sí, generalmente acá no suelo poner números. No suelo ponerlos. Simplemente con que reconozcan las áreas está bien. Sí pongo números en impuestos, que es lo que vamos a ver el viernes. Y eso sí quiero que lo veamos cara a cara porque es como más engorroso. ¿Sí? ¿Otra pregunta o duda con esto? Ese es el capítulo 9, profe. Este es 7. No, el de impuestos. No, 10. Ese es el 10. Se supone que es virtual. Se supone que lo tienen que ver solos, pero no lo van a ver conmigo. En pocas Listo. palabras, no van a ver nada virtualmente solos que sea relevante para el examen. Ok. No me gusta así. Prefiero matarlos yo mismo. ¿Pregunta o duda con esto o pasamos al capítulo 9? Ok, capítulo 9 entonces. Igual es corto. Bastante corto, no. En lo que queda de tiempo lo hacemos bastante bien. No pasa nada. Entonces, ¿dónde estábamos? Vamos acá. Acá. Y acá. Bien. La tengo. Acá está. ¿Por qué no lo veo? No. Ah, no, acá está. Ahora sí. A ver si lo veo ahora. Sí, yipi. Bien. Bueno, capítulo 9. Externalidades y bienes públicos. ¿Sí? Bastante corto, bastante al punto. Bienes públicos probablemente no lo tome porque es como demasiado fácil. Al ser demasiado fácil no me interesa. Externalidades sí me parece más interesante. Entonces probablemente bienes públicos, si bien lo termine dando ahora o en 10 minutos en la clase que viene, pero no le voy a dar mucha bola, honestamente. Porque de vuelta es demasiado fácil y no me interesa tanto eso. Entonces, ¿qué es una externalidad? Acá lo que empezamos a ver entonces son las fallas de mercado. Hasta ahora dijimos que el mercado hace todo perfecto, asigna todo perfecto, hace todo bien, genial, nadie hace nada mejor que el mercado. Bueno, ok, vamos a ver que hay ciertas situaciones en las cuales el mercado puede fallar. Y el mercado puede no asignar los recursos de manera eficiente. Entonces lo que tenemos que ver es, bueno, ¿cuáles son esas situaciones en las cuales el mercado ya no asigna los recursos de manera eficiente? Bueno, una de las fallas de mercado es la externalidad. Entonces, ahí la definición de externalidad está bastante bien explicada. Una externalidad se produce cuando una actividad económica conlleva o bien un costo indirecto o bien un beneficio indirecto para un tercero. Dicho así es como que, ok, no me estás diciendo mucho, no entiendo un sorete, pero bueno, no importa. Imagínense esto, imagínense que yo estoy produciendo bolsas de plástico. Y cuando yo vendo mi bolsa de plástico, ustedes la usan, y después de usar la bolsa de plástico, ustedes la tiran en el medio ambiente. Ahora, esa bolsa de plástico no es biodegradable, y cuando yo la tiro al medio ambiente, genera un daño al ambiente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si genera un daño al medio ambiente, ¿el mercado a mí me obliga a pagar ese daño? No. No. ¿Sí? Obviamente no. O de vuelta, imagínense que yo soy un productor de químicos industriales, ¿sí? Y yo al hacer mi actividad industrial genero desechos tóxicos. Y yo los tiro al riachuelo, ¿sí? El riachuelo, con el olor a bosta que hay ahí, ¿genera un malestar a los que viven por ahí? Sí. ¿Me obligan a mí a hacerme cargo de ese daño que le hago a terceros? No. Entonces ahí el mercado está fallando. Ese ejemplo que yo acabo de dar se llama externalidad negativa. ¿Sí? Porque la actividad que yo estoy haciendo le impone un costo a otras personas y el mercado no tiene una manera de que yo me haga cargo de ese costo. No me obliga a internalizar esos costos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, ese es el problema que tengo con la externalidad negativa. Yo hago una actividad económica
y le genero un costo a otra persona y el mercado no me obliga a reconocer o a compensar ese costo que estoy generando a otro. ¿Ok? Entonces, el gráfico clave acá es este. Yo tengo acá la curva de demanda, ¿sí? Y tengo acá la curva de oferta, que es la primera curva roja. Y hay una segunda curva roja que se llama CMS, que es costo marginal social. O sea que lo que termina pasando con esta realidad es lo siguiente. Cuando yo produzco un bien, solo tengo en cuenta que mi costo marginal interno, lo que a mí me cuesta producir ese bien. Lo que yo debería tener en cuenta, pero este es el problema, debería, es lo que debería pasar, pero no es lo que termina pasando. Si yo produzco bolsas de plástico, no solamente debería tener en cuenta mi costo interno, debería también tener en cuenta el costo externo. Entonces, si yo tuviera en cuenta el costo interno y externo, ¿cómo sería mi costo? ¿Más alto o más bajo? Más alto. Más bajo. No, más alto, de vuelta. Ah, perdón, más alto. Más alto, porque si yo considero el costo interno por fabricar y el costo externo por contaminar, si yo los considero, el costo de producción, ¿cómo debería ser? ¿Más alto o más bajo? Claro, más alto que lo sumo. Más alto. Debería ser más alto. Debería ser más alto, pero ¿cómo es? No, pero no lo es. Pero no lo es. Entonces, si el costo fuera más alto, ¿yo produciría más o produciría menos? Menos. Entonces, ese es el problema. Hay que, cuando la curva de demanda y la curva de oferta se cortan, ¿qué se determina? La cantidad de mercado. ¿Cuánto es la cantidad de mercado en ese gráfico? 400. Sí, y a un precio de mercado, ¿qué cuánto es? 0,20. 0,20. 0,20. Ahora, si yo considerara el costo externo, que es el costo de contaminación, y por ende tendría un costo de producción más alto, ¿cuál sería la cantidad óptima que debería producir? 300. ¿Y cuál es el precio al cual debería vender? 0,25. 0,25. Entonces, yo 300. tengo una cantidad de mercado de 400 y un precio de mercado de 400, cuando yo solamente considero los costos internos de producción. Cuando yo debería, insisto, debería tener una producción óptima de ¿cuánto? De 300 y debería tener un precio óptimo de 0,25. Pero de vuelta, ¿por qué no hago eso? Porque el mercado no me obliga a ¿qué? A reconocer ese costo externo que estoy generando a otros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo entonces? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Lo que tengo yo acá es que cuando la externalidad es negativa, yo tengo una cantidad de mercado que siempre es mayor a ¿qué? A la cantidad socialmente óptima. La cantidad de mercado siempre es mayor a la cantidad socialmente óptima, porque no me hago cargo de costos que le genero a terceros. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si sigo avanzando en las filminas, acá se puede ver mejor. ¿Sí? Lo que tengo acá es una pérdida de eficiencia. ¿Cuál es la pérdida de eficiencia? La diferencia entre ¿quién? El triángulo que se genera entre la diferencia entre lo que es la oferta y el costo marginal social. Ese triángulo que ustedes ven ahí es la pérdida de eficiencia. ¿Por qué? Porque se está produciendo de más o de menos en este mercado. Más. Se está produciendo de más. Y ese producir de más genera ineficiencia. ¿Cuál es esa ineficiencia? Ese triángulo que tiene marcado ahí. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo resuelven este problema? ¿Sí? Porque hay que resolver este problema. Directamente mejor lo voy a hacer directamente en el Paint porque se va a ver mejor. Si no, no lo van a ver bien. Y además, si lo hago en el Paint, lo van a poder ver paso a paso. Así que vamos a sacar esta mierda. Vamos a poner la otra mierda.
Ok. Entonces, de vuelta, estamos en extremidad negativa, ¿ok? ¿Está ahí todo bien? Bien. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos, de vuelta, demanda, oferta, y acá tenemos precio y acá tenemos cantidad. ¿Sí? Mismo de siempre. Y de vuelta, en otro color, esto que tenemos acá, ¿qué era entonces? Era la cantidad de mercado, ¿sí? ¿Y esto qué era? ¿El precio de qué? De mercado o de equilibrio, llámenlo como quieran, ¿sí? Da lo mismo, ¿sí? Esta. Ese de acá. Ahora, de vuelta. Si tuviéramos en cuenta el costo de contaminar, tendríamos que ver otra curva. ¿Cuál es la curva? La curva de costo marginal como social. Esa curva de costo marginal social contempla el costo marginal interno y el costo marginal externo. Entonces, si yo considerara el costo interno y el costo externo, ¿cómo sería mi costo? Sería más alto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo haría acá? Lo que haría es marcar otra curva. Es esta tendría que ser mi curva, ¿sí? Que esto es que el costo marginal social, ¿sí? ¿Hasta ahora me siguen entonces? La curva naranja es la curva que yo debería tener en cuenta para este mercado, pero no la tengo. Debería, pero no la tengo. Si yo tuviera en cuenta la curva naranja, me haría cargo del costo interno y me haría cargo del costo externo. Entonces, si yo me haría cargo de eso, tendría un nuevo equilibrio, que no lo tengo, pero lo tendría. ¿Yo qué tendría? Tendría, déjame ver acá, tendría una cantidad socialmente óptima, que es la intersección entre la curva naranja y la curva roja, ¿sí? Bueno, no importa. Tendría, ¿sí? ¿Y qué es QSO? Sería la cantidad socialmente óptima. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Tendría un precio socialmente óptimo. Tendría, pero no lo tengo. ¿Sí? Y lo que yo puedo ver que en una externalidad negativa, ¿qué es lo que puedo ver? Puedo ver dos cosas. En una externalidad negativa, que lo voy a poner acá, esa externalidad negativa me lleva a dos cosas. Lleva a que la cantidad de mercado a que es igual. ¿Es mayor a qué? La cantidad de mercado es mayor a qué? La cantidad social. Socialmente óptima, sí. Cuando yo tengo una externalidad negativa, estoy produciendo de más. Es decir, estoy produciendo de más. O hay sobreproducción, ahí está, hay sobreproducción. ¿Sí? ¿Y cómo veo eso también? Puedo ver que, como hay sobreproducción, eso genera ineficiencia. ¿Cuál es esa ineficiencia? Estaría acá. Este triángulo de acá, ¿sí? Le vamos a poner, si quieren, como nombre E, ¿sí? Entonces, ese triángulo E, ¿qué sería entonces? El triángulo E es la pérdida de eficiencia por sobreproducción. ¿Hasta ahora me siguen en lo que voy diciendo? ¿O ya se perdieron un poco? ¿Más o menos? Ahora, el problema es, ¿cómo arreglo esto? Porque me gustaría arreglarlo. Me gustaría arreglar esto, pero no puedo. De alguna manera tengo que lograr que producir sea como más caro. Y si de alguna manera producir es más caro, ¿cuánto se va a producir en cantidad? Menos. Menos. Entonces, ¿cómo arreglo esto? Entonces, en el examen, ¿cómo sería el examen? Yo les presento un problema. Imagínense esto. Considere a la empresa productora de bolsas de plástico.
producir plásticos es una externalidad positiva o negativa. Es una externalidad negativa. Bien, ¿por qué? Es externalidad negativa porque producir bolsas de plástico genera un efecto negativo en el medio ambiente. Bien, punto. Ahora, por lo tanto, ahí hacen este gráfico y me marcan que la cantidad socialmente óptima es menor a la cantidad de mercado, hay una sobreproducción y que hay una pérdida de eficiencia. Todo eso, me escriben la definición de externalidad negativa, me hacen este gráfico con estas aclaraciones, ¿sí? Y después lo que tienen que hacer es graficarme la solución. ¿Cómo podría solucionar esto? Bueno, ¿cómo soluciono esto? Esto lo soluciono con impuestos. Yo pongo impuestos, ¿qué pasa con la producción? Se vuelve como Más cara. más cara. Entonces, lo que termina pasando es esto. Tengo esto de acá. ¿Sí? Bien, acá tengo precios, acá tengo cantidades, ¿sí? Y lo que hago es, ok, de vuelta, tengo lo mismo que antes. Tengo oferta, ¿sí? Tengo la demanda, ¿sí? Y lo que voy a tener acá es la curva de costo marginal social. Es como si la tuviera, pero en realidad no la tengo, por eso la voy a hacer con línea punteada. Si yo tuviera esa curva, yo querría costos más altos, ¿sí? Entonces, ¿cómo logro esto? Muy fácil. Y ahora lo van a ver. Yo lo que quiero es, yo estoy acá, ¿sí? Yo estoy en la línea naranja y quiero llegar a la línea verde. Bueno. Perfecto. Lo que tengo que hacer entonces es cobrar ¿qué? Impuestos. ¿Sí? Acá tengo la cantidad de mercado y acá tengo la cantidad con impuestos. ¿Sí? Entonces, de vuelta. Cuando tengo la cantidad con impuestos, tengo que ver dónde esa cantidad me corta a quién. A la oferta. A la oferta original, ¿sí? Le voy a poner con este color azul. Si yo quiero producir una cantidad menor, quiero producir en la cantidad T, que es de impuestos, voy a producir a este precio de acá, que es lo que me marca la oferta. ¿Me siguen acá? No, si vas a producir menos, tenés que cobrar más. Más Sí, caro. pero ¿qué me marca la oferta? ¿Que voy a producir a este precio o no? ¿Eso me marca la oferta Sí. o no? Claro, Sí. sí. Bien, ahora bien. Ahora, entonces, esto es lo que cobra el oferente, es el precio del oferente. ¿Sí? Pero, ¿qué va a hacer el oferente? Le va a cobrar el precio de producción más ¿qué? Más el impuesto. Más el impuesto. Y entonces, ¿qué me marca el precio del impuesto? Me lo marca la demanda. Sí. Me lo marca La la demanda, demanda. Me marca la demanda. O sea que este va a ser el precio que va a pagar quién. Donde esto corta a la demanda, es el precio de quién. Del cliente, el Y paga el consumidor. cliente. Perfecto. Y la diferencia entre el precio que paga el demandante y el oferente, ¿qué es? No sé. Imagínense que el productor vende a $10, ponele. Y el consumidor paga $15. ¿Quién se queda con la diferencia? El Estado. Bien, entonces, Paga el impuesto. listo. Bien. Le pongo T porque es taxis de impuestos. ¿Sí? Entonces, esta es la manera que yo tengo
de arreglar esto. Lo que yo quiero, ¿cuánto es? ¿Producir cuánto? Quiero producir menos. Entonces, cuando yo produzco menos, ¿sí? Esa línea de producción, de menor producción, la subo hasta la oferta y la subo hasta la demanda. Y obtengo dos precios, ¿se entiende? Que obtengo dos precios. Un precio para el oferente y un precio para el demandante. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Y cómo es el precio del demandante con respecto al precio del oferente? El precio del demandante es mayor al del oferente. Entonces la pregunta es, ¿quién se queda con la diferencia? El Estado, con los impuestos. Entonces, ¿estoy con impuestos? ¿Estoy logrando reducir la producción? Sí. Que eso era lo que yo quería hacer desde el principio. ¿Sí? Entonces, externalidad negativa. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que definirla, tienen que hacer este primer gráfico con las explicaciones que les di, y tienen que hacer un segundo gráfico con impuestos. Y con eso para mí ya está bien. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas con el Profe, gráfico? perdón. Sí, con el gráfico. En la PD, que era precio de... Demandante. Gracias. Y PO es el precio del oferente, y la diferencia entre los dos es el impuesto. Entonces, ¿estoy logrando lo que yo quería? Sí. Con el impuesto, ¿cuánto estoy produciendo? Menos. ¿Y qué quería hacer yo? Quería que se produzca ¿cuánto? Menos. Listo, ya está, logré lo que quería. ¿Sí? Externalidad positiva la dejamos para el viernes porque así la explicamos bien, ¿sí? Bueno, Bueno, si no hay preguntas, eso es todo por hoy. Bueno, gracias, profe. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Se hace esto para que la empresa no tenga que pagar ese extra por producir menos? No, se hace esto porque es la manera que tiene el gobierno de darte incentivos a producir menos, porque al cobrar impuestos, ¿cómo es el bien ahora? ¿Más caro o más barato? No, más caro, Más caro, perfecto. Como el bien es más caro, ¿cuánto se va a producir? menos. Listo. Ahora, tu pregunta es, ¿qué es la que vi, qué es lo que vamos a ver la clase que viene también? Es, bueno, ¿quién paga la carga del impuesto? ¿El productor o el consumidor? Y generalmente se la reparten. Porque mira, te explico muy brevemente cómo se reparte la carga. ¿Cuánto cobra ahora el productor? ¿Más o menos que antes? No, igual. No, fíjate. No, ¿cuánto Menos. cobra más, perdón? Lo que No, recibe, fíjate. entendí. No, o sea, le cobra más al cliente, pero él no se queda con eso. ¿Cuánto se queda Claro. efectivamente? ¿Cuánto se queda Él se queda con lo efectivamente? mismo. Menos. Vean, mira, voy a hacer una línea para que lo vean bien, que cobran menos ahora. Voy a hacer una línea con color celeste. Vean. ¿Ves? ¿Cuánto cobra? Igual. Menos, porque ¿Dónde está? Cobra lo que cobra menos. es PO. O si quieres te lo pongo acá. El anterior precio de mercado, ¿cuánto era? Era este. Antes cobraba Sí. ¿cuánto? Ok, Cobraba ok. eso. Claro. Me preguntaban ahí qué era PM y QM, precio de mercado y cantidad de mercado. O sea, ¿cuánto yo cobraba antes? PM. ¿Cuánto cobra ahora? PO, ¿qué es cuánto? Menos. Menos. Claro. Menos. Ahora, ¿por qué cobro menos? Porque si yo le mando toda la carga impositiva al cliente, voy a perder ¿cuánto? Muchos más clientes. Si el impuesto se lo traslado todo al consumidor, ¿cuánto va a comprar el consumidor? ¿Más o menos? Y menos. Ahora, si yo me como una parte de la carga, bueno, qué sé yo, capaz no te vas tanto. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el viernes. Ok. Gracias, profe. Dale, profe, nos vemos. Chao. chao, profe. Chao, profe.